Gracias, don David. Buen día, hermanos. Saludos desde el sur del mundo, muy lejos. Saludos desde este Chile lluvioso que hemos tenido esta semana. Un gran saludo para todo el pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre en este día, guardando este santo día. Tengan todos un excelente día sábado, tiempo de descanso, por supuesto, para el pueblo de Dios. Y día también donde le pedimos a nuestro Dios que nos ayude con su luz y nos guíe en todo con su Santo Espíritu, ¿verdad? En estos tiempos tan complejos que vivimos todos. Y le damos gracias al Padre, por supuesto, que en este día nos podemos comunicar, en estos días tan incomunicativos que tiene el ser humano, ¿verdad? Su iglesia se comunica en este día, hermano. Y le pedimos al Padre, además, por supuesto, que alimente, como se dijo en la oración, que alimente a su pueblo con inspiración, con esperanza, por supuesto, y que por sobre todo le muestre la verdad a su pueblo, que vive en este mundo tensionado y que se prepara para escenarios de índole bélico, ¿verdad? Este Israel espiritual que vive en un mundo que estimula a todo nivel el poco comunicarse y por el contrario que estimula el ir en contra de Dios. Y bueno, estas semanas vi unas noticias preocupantes sin duda que me hicieron un poco reflexionar en este estudio. Y a propósito de las reuniones que hemos visto de líderes del mundo, como Putin, por ejemplo, y reuniones también, por otro lado, del bloque de Europa, que en definitiva sabemos que son propaganda a través de los medios de comunicación de ambos bandos, por supuesto. Y a propósito de ello, estuve mirando unos informes que se publicaron debido al aumento de las tensiones geopolíticas que tiene el mundo hoy, donde varios países han elevado su gasto en armamento nuclear. Son miles de millones de dólares que se gastan en países como Pakistán, Corea del Norte, Israel, India, Francia, Reino Unido, Rusia, China y por supuesto también el gigante los Estados Unidos. Han aumentado su presupuesto en armas de última generación, armas de destrucción masiva, y vemos que esta nueva carrera armamentista que se está llevando a cabo hoy en día, sorprende por las cifras que se manejan. Les sorprende incluso a los que estudian estas cosas, a los que están metidos en esto. Dinero que se podría gastar en otras cosas, obviamente, pero vemos que se dedica mucho dinero a esto de armarse con armas letales. Y bueno, puede que no sea algo nuevo, que lo hayamos visto en algún momento en el pasado de este planeta,
Pero a algunos seres humanos de este mundo igual les sigue preocupando y les llama la atención que el ser humano siga en esta búsqueda de ser más poderoso con armas de destrucción masiva. Miraba unos estudios que hizo la ICANN, que es una organización que ganó el premio Nobel por sus estudios internacionales para abolir armas nucleares. Y otros estudios también que hizo la CIPRI, que es un instituto internacional independiente dedicado a la investigación de conflictos, de armamentos y de control de armas para la paz mundial. Es una institución sueca. Organizaciones que tal vez son poco conocidas, pero sus informes realmente son alarmantes. Y sus informes indican oficialmente que existen en el mundo alrededor de 12.000 ojivas nucleares, listas y en alerta para ser activadas. Pienso que deben ser muchas más las no oficiales, por lo cual la cifra se debe multiplicar por quién sabe cuánto más. Una ojiva nuclear actual de las que tenemos hoy en día es 3.000 veces más potente y destructiva que la que se lanzó en Hiroshima. Imagínense. Bueno, este ser que conocemos como el dios de este mundo, Satanás, el maestro del engaño y la mentira, Dios de muerte, Dios de destrucción, sin duda ha hecho un trabajo que nos hace vivir bajo un polvorín constantemente y que en cualquier momento puede destruir toda forma de vida que tiene este planeta, hermano. Estos datos me recuerdan en cierta manera cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial, que lentamente se comenzaron a preparar hasta que comenzó esta gran fatalidad que fue la Segunda Guerra Mundial, mediante la invasión a Polonia, los que han leído. La Segunda Guerra Mundial, muy nefasta, por supuesto, y trágica para esta humanidad, que acarreó mucha destrucción y muerte en más de 50 millones de personas civiles, mujeres, hombres, niños, y alrededor de 20 millones de soldados, según las cifras que se manejan oficialmente, cualquiera lo puede revisar. Grandes números, por supuesto, que nos cuesta discernir y dimensionar tal cantidad de muertos. Los llamados, las primicias de este siglo XXI, sin duda, tendremos que estar muy firmes respecto de nuestras creencias y saber cómo actuar y qué creer, hermanos, en el momento indicado, cuando vengan aquellos acontecimientos que hemos leído tantas veces en la Biblia. Todos aquellos que hemos escuchado el llamado de Dios, tenemos que tomar conciencia a lo que se encamina el ser humano de estos tiempos tecnológicos y modernos, de los cuales todos manejamos en cierta manera,
Y como buenos embajadores, como decía el señor Armstrong, embajadores hoy, embajadores del mundo del mañana, tenemos que mirar esto con ojos puestos en la Biblia y en el futuro que tendremos junto a Jesucristo, ¿verdad? Tal vez en corto plazo viviremos el fin de los tiempos, solo Dios lo sabe. No será el fin de la tierra, hermanos, sino que será el fin de una era, el fin de la civilización que comenzó después del diluvio con Nimrod y Babilonia. Lo hemos leído, ¿verdad? Por raro que parezca, y a la luz de lo que vemos, nuestro Dios Todopoderoso sabemos que está al mando de todo y tiene un plan maestro para este planeta y sus seres inteligentes que disciernen y que se preguntan ¿para dónde vamos? ¿Por qué hemos nacido? ¿Por qué se nos hicieron las manos con 5 dedos? ¿Por qué tenemos 2 piernas? Aquellos que se preguntan y disciernen que aquí hay algo más en qué pensar, no solamente comer, dormir y pasarlo bien, tal vez. Este Dios, nuestro Dios Todopoderoso, que sabemos que está al mando de todo esto y tiene su plan, que es primeramente crear una familia divina, una familia de dioses, una familia de personas inteligentes que piensan, plenos de control de sí mismos, hermanos, y sujetos al Padre, tal como lo mencionó Jesucristo, su Hijo, su primogénito. El Padre dijo a través de Jesucristo que vendrán tiempos difíciles, hermanos. Y ahí estamos, en tiempos difíciles, que se nos complican, que nos tropezamos, se nos pone tropiezo. Para comenzar, veamos por favor en Mateo, palabras de Jesucristo. Palabras de Jesucristo a sus discípulos de aquellos días y por supuesto para sus discípulos de este tiempo del siglo XXI, el presente. Veamos en Mateo, como dije, Mateo 24, verso 6 en adelante. Muy conocidos. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Cuando leemos la historia, hermanos, hemos visto que lo que hace la guerra y cómo deja a los países, ¿verdad?, sumidos en la miseria, con pérdidas terribles. Lo que vendrá no será nada comparable en ningún sentido con aquellas atrocidades que se vieron en los días de la Segunda Guerra Mundial. Ahí en internet hay muchas cosas que mirar, hermano. Porque la maldad de los hombres se ha multiplicado. Y se ha multiplicado nuevamente en la tierra. Al igual que en los días de Noé.
Y en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Algunos sinónimos para tribulación dice amargura, mortificación, o sea, muerte, escozor, luto, duelo. Y el 22 dice, si en aquellos días no fuesen, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. En la actualidad a veces tenemos días difíciles, pero lo que viene, hermanos, son días muy difíciles. Calamidad como jamás se ha visto. Dios tiene su plan y por amor a sus escogidos, aquellos días serán acortados. Pero que vienen, vienen. Y el que sean acortados son buenas noticias para nosotros, que nos llamamos los escogidos, nos sentimos escogidos. Y son buenas noticias que Jesucristo nos trajo a todos nosotros en su primera venida, ¿verdad? Jesucristo vino como portador de buenas noticias, mensaje que trajo del Padre para esta humanidad y especialmente para sus escogidos, aquellos que están mirando esto. Nos trajo su evangelio, palabra que significa buenas nuevas para el mundo del mañana. Dios enviará a Jesucristo a la tierra nuevamente para intervenir y tomar las riendas de este mundo descarriado y codicioso que no fomenta la paz en ningún sentido. Y ahí está nuestra esperanza, hermano, que Jesús venga pronto a poner orden necesario a los hombres de este planeta. Es necesario que lo haga. Le pedimos al Padre que esto acabe pronto y que venga su reino para que encierre a este enemigo que tenemos por 1000 años y que hoy somete a tanto ser humano con pensamientos destructivos, debilidades físicas. Veamos por favor un poco más adelante en el verso 37. 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo. Jesucristo viene, hermano, y se los llevará a todos, salvo aquellos que han guardado su palabra. Los primeros frutos hermosos que el Padre está moldeando hoy en día, a su manera. Jesucristo vendrá a evitar que el ser humano siga su autodestrucción, hermano. Por amor a sus escogidos y llamados de todos los tiempos. Su creación. Porque los caminos del hombre solo conducen
a una parte, a la autodestrucción, hermano. ¿Por inducción de quién? Sabemos, ¿verdad? El Dios de este mundo. Veamos por favor en Romanos. En Romanos capítulo 3 de Romanos. Romanos capítulo 3, verso 15 en adelante. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Los acontecimientos que se están cocinando a fuego lento, como diría el dicho, son cosas duras que debemos de decir y comentar en el sábado, el día donde se tiene que hablar la verdad, el día de la verdad, el verdadero día de guardar. La palabra de Dios nos enseña en estos versos en Mateo que leímos anteriormente, nos enseña literalmente lo que va a venir. Caminos de destrucción, de miseria. ¿Por qué? Por vivir separado de Dios y sus leyes. Todos aquellos que odian ser gobernados por Dios y no se someten a sus leyes, desconociendo que hay un creador y todo lo que existe Él es el dueño, el que da el libre albedrío a cada uno para que aprenda y enderece su rumbo de alguna manera, con conciencia, con arrepentimiento. Como escuchamos en Pentecostés, los llamados y los reunidos, si la creación de estos dos seres, estos dos dioses, que hicieron un ser conforme a su imagen, a su semejanza, ser humano, hubiese sido obediente en el huerto del Edén, el mundo obviamente sería diferente, ¿verdad? Cuando le dijo, de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comas. Pero muchas veces nos cuesta entender. Comemos igual. Somos duros. Veamos por favor en Isaías. Isaías, capítulo 48 de Isaías, verso 4 en adelante, dice, por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, cabeza dura, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. O sea, ya le echamos la culpa al otro. Lo oíste y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Luego en el versículo 9 dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira. En otras versiones dice, por amor de mi nombre, aplazaré mi ira. Y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Un poco más adelante, en el 18, dice, oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia
como las ondas del mar. No habría guerra, nadie estaría pensando en autodestruirse, pelear con el vecino. En Chile, hace poco estábamos peleando con los argentinos por 3 metros en Tierra del Fuego. 3 metros, imagínense. Dios conoce al ser humano, ¿verdad? Y nos conoce muy bien. Y a su llamado mejor aún, porque desde el vientre que nos conoce. Y sabe también que vivimos en los tiempos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tiempos difíciles. Por lo cual, hermanos, no debemos dejarnos llevar por este mundo. Si este mundo hubiese sido fiel y guardado los mandamientos de Dios, no estaríamos mirando cómo se preparan para la destrucción de unos con otros. No veríamos, por ejemplo, al Israel físico belicoso, como lo vemos hoy en las noticias. Tampoco veríamos cómo se reúnen y se ponen de acuerdo para la guerra. La desobediencia a Dios siempre traerá consecuencias, y esas consecuencias vienen, hermanos. Sabemos que para el mundo, el sistema en el cual vivimos, no hay esperanza. Pero para los que creen en Dios, en el Dios Padre y en Jesucristo, sí tienen esperanza de vida, hermanos, una vida eterna en el mundo del mañana, como conocemos. Cuando las cosas sean diferentes, cuando ya no se preparen más para la guerra ni harán más armas. Conocemos algo de ello cuando celebramos el tiempo santo, santo de las cabañas. Santo, santo, hermano. Días que son sin dobleces para los hermanos, para el pueblo de Dios, porque es un tiempo de alegría que debemos celebrar con regocijo, no con amargura. Y por supuesto con rectitud, Padre, con rectitud al Padre. Todas estas profecías que vienen de Dios son cosas que se deben hablar, hermanos, por difíciles que parezcan. Sabemos que el día sábado es un gozo y un descanso de ciertas cosas, pero hay detalles en este mundo que nos dicen que debemos estar atentos y mirar estas cosas. La palabra de Dios es una sola y ningún entendimiento nuevo existe de tal o cual persona. Esto está escrito hace muchos años, miles. Y si usted escucha algo diferente por algún líder de las iglesias que existen, ponga atención. Veamos por favor en Jeremías capítulo 23 de Jeremías. Verso 13 en adelante. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra, hermanos. Duras palabras
para todos aquellos que hacen uso de la palabra de Dios, como yo. Son oscuros pensamientos, hermano. La corrupción en estos tiempos es grande, ha llegado a todo nivel. Dentro de organizaciones, dentro de corporaciones, como decía nuestro ministro que duerme, Jim Mortensen, el vehículo por el cual este mundo se mueve y se corrompe, hacen estragos en todas partes y llega a todas partes, hermanos. Y ese vehículo se llama el dinero. Sigue diciendo en el versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y en cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? ¿Quién estuvo atento a su palabra, hermano? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Hermanos, avecinan problemas que borrarán a todos de la faz de la tierra, pero Dios intervendrá. Y en aquellos que obedezcan sus leyes, ninguna plaga tocará su puerta. Creámoslo. Y para ello debemos proceder en nuestra vida con arrepentimiento. Este mundo actual no quiere obedecer la voz de Dios. Arranca de aquellos que se esfuerzan, le arranca las ganas. Bueno, este mundo quiere seguir sus propios caminos. El camino ancho, que es camino placentero, pero conduce a la destrucción, hermano, en lugar del camino estrecho y angosto, el difícil, el camino duro, y que tal vez es accidentado, perseguido tal vez con problemas de diferente índole, pero que lleva a la vida eterna, pues, hermano. Dios desea que toda nuestra obediencia, nuestra entrega sea sin condiciones. Si lo hacemos, el Padre nos dará su Santo Espíritu. El no prepararse para la segunda venida de Jesucristo nos dejará en una terrible espera de juicio, con fuego de la ira de Dios, que devorará a todo adversario de Dios. Veamos, por favor, para ir terminando, en Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, verso 23.
Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hermanos. Estamos en tiempos que nos traen vientos con aroma de guerra, en tiempos de advertencia a todos los llamados, en tiempos de aplicarse con la palabra de Dios, por supuesto, en tiempos de arrepentimiento para el pueblo de Israel espiritual, en tiempos donde puede venir la ira del Eterno, y sabemos que vendrá, y debemos estar alertas, mirando que aquel día se acerca, hermano. Gracias, bienvenidos. Vamos a levantarnos, por favor, para cantar nuestro siguiente himno.